¿Has oído hablar de la noche en que el mundo cambió para siempre? Cuando una granja común y corriente en Kentucky se convirtió en el epicentro de un suceso que hizo temblar de miedo al gobierno de Estados Unidos. Cuando 11 personas se toparon con algo que no debería existir. Ocurrió el 21 de agosto de 1955. Era una tarde de domingo en el pequeño pueblo de Kelly, Kentucky. El calor era insoportable, tanto que el aire relucía sobre el asfalto caliente y los perros se escondían a la sombra, sacando la lengua. 11 personas se reunieron en la pequeña casa sin pintar de la familia Sutton. La casa era sencilla, 3 habitaciones, sin agua corriente, sin teléfono, sin radio, sin televisión. Nada que los conectara con el mundo exterior. Glennie Langford, de 50 años, la dueña de la casa, viuda con 3 hijos de su primer matrimonio, Lonnie, de 12 años, Charlton, de 10, y Mary, de 7. Sus 2 hijos, adultos de un matrimonio anterior, Elmer Lockie Sutton, de 25 años, y John Charlie JC, de 21. Sus esposas Vera, de 29, y Aline, de 27. El hermano de Aline, O.P. Baker, de 30, y unos visitantes de Pensilvania, Billy Ray Taylor, de 21 años, y su esposa June, de 18. Algunos de ellos habían trabajado en un circo ambulante, los Taylor, Lockie y Vera. Estaban acostumbrados a las rarezas, a las visiones inusuales, pero nada en su experiencia los había preparado para lo que sucedería esa noche. Alrededor de las 7 de la tarde, Billy Ray fue al pozo a buscar agua. El calor del verano hacía que cada sorbo fuera precioso. Se inclinó sobre el cubo cuando el cielo estalló de repente en una luz infernal. Al principio era solo un punto brillante en el oeste, pero luego comenzó a acercarse, un objeto metálico que irradiaba luz con todos los colores del arco iris. Voló en silencio, dejando tras de sí una estela de luz que hacía brillar el aire como cristal incandescente. Voló sobre los árboles y desapareció por la colina, emitiendo un suave silbido al aterrizar, un sonido que le puso los pelos de punta a Billy. Corrió de vuelta a casa, sin aliento por el miedo y la emoción. «Vi un platillo volante», gritó, irrumpiendo en la sala. Aterrizó en el campo detrás de la casa. Los Sutton intercambiaron miradas. Billy era conocido por su imaginación y el calor podía jugarle malas pasadas. «Anda ya», rió Lucky. «Solo era una estrella fugaz». «No», insistió Billy. «Sé que la vi. Era real». Pero nadie le creyó. Al menos no todavía. 1 hora después, el perro de la familia empezó a ladrar sin parar. Primero un suave gruñido, luego un aullido desesperado. El perro daba vueltas por el patio como si presentiera que algo terrible se avecinaba. «¿Qué le pasa?», susurró June, aferrada a su marido. Lucky se levantó de la silla y miró por la ventana. Al anochecer, algo se movía entre los árboles. Un destello plateado, extrañamente brillante en la penumbra. «Billy, trae el arma», dijo en voz baja. Salieron al porche, Lucky con la escopeta del calibre 12, Billy con la del 22. El aire estaba quieto, incluso el perro guardaba silencio. El silencio les pesaba en los oídos, y entonces lo vieron. Estaba de pie al borde del claro, a unos 40 metros de la casa. A primera vista parecía un niño, de no más de 1,5 metros de altura, pero a medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, se hicieron visibles detalles que les helaron la sangre. La cabeza era enorme, desproporcionada con respecto al cuerpo, como si alguien hubiera empalado la cabeza de un hombre adulto en el torso de un niño, pero no era una cabeza humana. Era redonda, lisa, sin pelo, con la piel tan estirada que parecía a punto de estallar. Las orejas eran puntiagudas, como las de un murciélago. Los ojos eran enormes, amarillos, brillando en la oscuridad con su propia luz infernal. Pero lo más inquietante de todo eran los brazos. Colgaban casi hasta el suelo,
demasiado largos para un cuerpo tan pequeño. En lugar de dedos había garras, garras afiladas y curvas que brillaban en la penumbra. La criatura estaba cubierta de algo plateado, ya fuera piel o ropa, que brillaba como el metal del refrigerador de la señora Langford. «Dios mío», susurró Lucky. La criatura giró la cabeza hacia ellos. El movimiento era extrañamente fluido, como el de un reptil. Los ojos amarillos los miraban fijamente, y no había nada humano en esa mirada, ni comprensión, ni compasión, solo una inteligencia fría y alienígena. Lucky levantó su arma y disparó. La detonación rompió el silencio de la noche. Los perdigones dieron en el blanco, pero en lugar de caer, la criatura dio una voltereta hacia atrás y desapareció en el bosque. «¡Lo conseguí!», gritó Billy. «¡Lo conseguiste!». Pero su alegría fue prematura. Unos segundos después oyeron un sonido, un ruido metálico, como alguien golpeando un cubo de hojalata. Era el sonido que hicieron los perdigones al impactar en la cosa. «Vamos adentro», dijo Loki. «Ahora mismo». Empezaron a retroceder hacia la casa, sin apartar la vista del bosque. Entonces lo volvieron a ver, ahora en un árbol, aferrado a las ramas con sus largos brazos. Simplemente colgaba allí, mirándolos. Loki disparó de nuevo. La criatura cayó del árbol, pero no como un animal herido, sino que se deslizó y desapareció entre la maleza. Entraron corriendo en la casa y cerraron la puerta con llave. «¿Qué fue eso?», susurró Glenny, abrazando a los niños más pequeños. «No lo sé», dijo Loki, «pero no era de este mundo». Una media hora después, la señora Langford vio movimiento en la ventana. Al principio fue solo un destello plateado, pero luego apareció un rostro en la ventana. Una enorme cabeza redonda llenaba el marco. Unos ojos amarillos del tamaño de platos la miraban fijamente. La boca era pequeña, pero cuando la criatura la abrió se hicieron visibles hileras de dientes afilados. «¡Está aquí!», gritó. «¡En la ventana!». Lucky y Billy dispararon a través de la mosquitera. La criatura desapareció, pero unos segundos después oyeron el mismo sonido metálico. «Las balas no la alcanzan», susurró Billy. «Entonces dispararemos hasta que se nos acaben las balas», respondió Lucky. Pero la criatura no iba a ceder. Lo que siguió solo podría llamarse un asedio. Las criaturas, y claramente había más de una, rodeaban la casa. Aparecían en las ventanas, en el tejado, en las puertas. Cada vez que los defensores disparaban, un sonido metálico confirmaba el impacto, pero las criaturas simplemente desaparecían, solo para aparecer en otro lugar. A las 8:30 Billy decidió salir al porche bajo un pequeño alero. Los demás permanecieron dentro, pero pudieron verlo a través de la puerta abierta. De repente vieron una mano larga con garras extenderse desde arriba y tocar el cabello de Billy. «¡Billy!», gritaron todos a la vez. Lo agarraron y lo arrastraron hacia adentro, y Lucky disparó contra el alero. Entonces vio a otra criatura en un árbol cercano y le disparó. Se deslizó suavemente hasta el suelo y corrió hacia el bosque. Pero lo peor estaba por venir. Las criaturas comenzaron a aparecer en el tejado. La familia oyó el rasguño de las garras en las tejas, un sonido que les aceleró el corazón. A veces veían siluetas en las ventanas, cabezas enormes y ojos brillantes. La pequeña Mary lloraba, con la cara hundida en la falda de su madre. Lonnie y Charlton estaban acurrucados debajo de la cama, temblando de miedo. Las mujeres estaban acurrucadas en el centro de la habitación, y los hombres estaban de pie alrededor del perímetro, con las armas desenfundadas. «¿Cuántos hay?», susurró Vera. «No lo sé», dijo Lucky. «Quizás una docena, quizás más». Las horas transcurrían dolorosamente lentas. Cada sonido, cada sombra, podía significar otro ataque. Habían gastado 4 cajas de munición del calibre 22 y decenas de cartuchos de escopeta. La casa olía a pólvora y miedo. Alrededor de las 10 de la noche, los ataques cesaron de repente.
La casa estaba en silencio, pero no era un silencio apacible, era el silencio antes de una tormenta, tenso y ominoso. «¿Quizás se han ido?», susurró June. «No lo sé», dijo Lucky, «pero no podemos quedarnos aquí». A las 11 de la noche tomaron una decisión. Los 11, adultos y niños, salieron corriendo de la casa y se subieron a 2 coches. Los motores rugieron, los neumáticos chirriaron y avanzaron a toda velocidad por el camino de tierra hacia Hopkinsville a 130 kilómetros por hora. Tras ellos, la casa estaba acribillada a balazos, con las ventanas destrozadas, las mosquiteras arrancadas y en algún lugar de la oscuridad del bosque, criaturas que no deberían existir. El departamento de policía de Hopkinsville nunca había visto nada igual. A las 11 de la noche de un domingo, 11 personas, adultos y niños, blancos como el papel y temblando de miedo, irrumpieron en el edificio. «Necesitamos ayuda», gritó Lucky. «Llevamos 4 horas luchando contra ellos». El oficial de turno, el sargento Russell Greenwell, al principio pensó que se trataba de unos alborotadores borrachos, pero una mirada a la familia disipó esa sospecha. Eran simples granjeros, sobrios y muertos de miedo. Uno de los hombres tenía el pulso a 140. Las pupilas de los niños estaban dilatadas por la conmoción. Las mujeres no podían dejar de temblar. Estas no son la clase de personas que normalmente llamarían a la policía para pedir ayuda, diría Greenwell más tarde. Y ciertamente no son la clase de personas que inventan historias, pero la historia que contaron parecía una locura. Pequeñas criaturas plateadas con cabezas enormes y ojos brillantes, un platillo volante, una casa sitiada, balas que no hicieron daño. Greenwell podría haberlos mandado a casa, pero algo en sus ojos, su auténtico terror, lo impulsó a actuar, pidió refuerzos. A medianoche, una formidable procesión se dirigía a la granja Sutton. 4 policías municipales, 5 policías estatales, 3 ayudantes del sheriff y 4 policías estatales del cercano fuerte Campbell. 20 agentes para investigar la historia de los hombrecitos verdes. Al llegar a la granja, encontraron exactamente lo que la familia había descrito. La casa estaba llena de agujeros de bala, las mosquiteras de las ventanas y puertas estaban rotas, casquillos de bala estaban por todas partes. Había un agujero limpio de 2,5 centímetros en una de las mosquiteras, donde una escopeta había alcanzado a una de las criaturas. Pero las criaturas habían desaparecido. La policía registró la casa, el jardín y el bosque cercano. Buscaron huellas, sangre, cualquier evidencia de que allí se hubiera librado una batalla con criaturas desconocidas. Pero aparte de los impactos de bala, no encontraron nada. Sin duda, algo pasó aquí, dijo uno de los agentes, pero no tengo ni idea de qué fue. Alrededor de las 2 de la madrugada, la policía comenzó a dispersarse. Oficialmente, el caso estaba cerrado. No se había encontrado ninguna prueba de delito, pero extraoficialmente, muchos estaban desconcertados. ¿Qué pudo haber llevado a una familia entera a disparar en su propia casa? La familia Sutton regresó a la casa con la policía. Todavía estaban asustados, pero la presencia de 20 agentes armados les dio cierta sensación de seguridad. Pero en cuanto se fue el último agente, las criaturas regresaron. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando la señora Langford vio un rostro radiante en la ventana de su dormitorio. No gritó. Tenía la garganta ronca de miedo. Simplemente despertó a los demás en silencio. «Han vuelto», susurró. Esta vez la familia no se resistió. Silenciosamente recogieron lo esencial y volvieron a salir de la casa. Pero esta vez no acudieron a la policía. Sabían que nadie les creería. Hasta el amanecer se escondieron en sus autos en la carretera, vigilando su casa desde lejos. A veces veían luces extrañas moviéndose entre los árboles. La última criatura fue vista alrededor de las 5 a.m. cuando amanecía. Con el amanecer, las criaturas desaparecieron, pero la familia sabía que regresarían al anochecer.
El 22 de agosto, la noticia apareció en el periódico local, el Kentucky New Era. El titular decía: «La historia de un platillo volador conmociona al país». El periodista, aunque no creía realmente en lo sucedido, contó con honestidad todos los detalles. Señaló que la policía confirmó que la familia estaba sobria y realmente asustada. Al final del día, la noticia se había extendido por todo el país. Las estaciones de radio transmitían noticias de un ataque alienígena en Kentucky. El New York Times publicó un artículo. El teléfono de la comisaría de Hopkinsville no paraba de sonar, y la casa de los Sutton empezó a atraer multitudes de curiosos. Al final de la semana, la granja se había convertido en un circo. Cientos de personas acudían a diario a ver el lugar de la invasión extraterrestre. Periodistas, investigadores de ovnis y simples curiosos, todos querían ver la casa donde había ocurrido lo imposible. Al principio, la familia intentó ignorar la atención. Colocaron carteles de propiedad privada, pero eso no ayudó. La gente trepaba vallas, se asomaba por las ventanas y hacía un sinfín de preguntas. Entonces Lucky tomó una decisión de la que luego se arrepintió. Si la gente iba a venir de todas formas, que pagara. Empezó a cobrar $0.50 por entrar a la propiedad, $1 por una historia sobre los sucesos y $10 por el derecho a que les tomaran una foto. Esta decisión arruinó por completo la reputación de la familia. Los escépticos inmediatamente los acusaron de estafadores que se habían inventado toda la historia por dinero. Los vecinos les dieron la espalda. Los niños no pudieron ir a la escuela por las burlas. «Nunca quisimos dinero», diría más tarde Glennie Langford. «Solo queríamos que nos dejaran en paz». Pero ya era demasiado tarde. 10 días después del incidente, la familia hizo las maletas y abandonó definitivamente a los Kelly. Se mudaron a otro estado, cambiaron sus nombres y nunca volvieron a hablar de lo ocurrido esa noche. La casa permaneció vacía, acribillada a balazos, testigo silencioso de acontecimientos que oficialmente nunca sucedieron. Pero la historia no terminó ahí. En 1957, investigadores serios se unieron a la investigación. Isabel Davis y Ted Blocher, del Centro de Estudios OVNI, pasaron meses recopilando pruebas. Entrevistaron a todos los participantes en los sucesos, estudiaron informes policiales y analizaron pruebas físicas. Su informe, de casi 200 páginas, se convirtió en uno de los estudios más detallados de un caso ovni de la historia. Los hallazgos fueron asombrosos. Primero, los 11 testigos contaron la misma historia. Hasta el más mínimo detalle coincidía. Las descripciones de las criaturas, la cronología de los acontecimientos, las reacciones a los disparos. Esto habría sido imposible si la historia hubiera sido inventada. Segundo, ningún miembro de la familia tenía motivos para engañar. Eran simples granjeros que evitaban a los medios de comunicación. La noticia solo les trajo problemas. En tercer lugar, la policía confirmó la evidencia física de una batalla. La casa estaba llena de agujeros de bala. Las mosquiteras estaban rotas, tal como la familia había descrito. Pero el descubrimiento más desconcertante fue un punto brillante en la cerca donde, según la familia, una de las criaturas había recibido un disparo. Los expertos lo identificaron como un hongo bioluminiscente, pero nadie pudo explicar su presencia. «No podemos probar que la familia diga la verdad», concluyó el informe. «Pero tampoco podemos probar que mientan, y la cantidad de detalles coincidentes sugiere que algo sucedió esa noche». Mientras tanto, el gobierno federal de Estados Unidos realizaba su propia investigación. El Proyecto Libro Azul, el programa secreto de investigación de ovnis de la Fuerza Aérea, envió agentes a Kelly inmediatamente después del incidente. Oficialmente, concluyeron que toda la historia era un engaño. En los archivos del proyecto, el caso fue etiquetado como CP, abreviatura de crackpot, chiflado.
pero extraoficialmente los agentes estaban preocupados. Un documento desclasificado décadas después contenía la alarmante frase: "Si esto fue un engaño, fue el más sofisticado de la historia. Si no, nos enfrentamos a una amenaza a la seguridad nacional de magnitud desconocida". ¿Por qué el gobierno se tomó tan en serio la historia de los hombrecitos verdes? La respuesta podría estar en que el incidente de Kelly no fue el único. Los archivos del proyecto Libro Azul contienen docenas de informes similares de las mismas fechas. Luces extrañas en el cielo, aterrizajes de ovnis, encuentros con pequeñas criaturas. Algo realmente ocurrió en los cielos estadounidenses el 21 de agosto de 1955. Y el incidente de Kelly fue solo el episodio más notable de una historia mucho más amplia. Algunos investigadores creen que el gobierno sabía más de lo que admitía. Quizás tuvieron sus propios encuentros con tales criaturas. Quizás la familia Sutton tropezó accidentalmente con un experimento secreto o una sonda alienígena. Nunca sabremos la verdad. La mayoría de los documentos siguen clasificados. La historia de la familia Sutton no ha caído en el olvido. Ha entrado en la cultura popular, inspirando películas, libros y programas de televisión. Steven Spielberg planeó hacer una película de terror, Night Skies, basada en los hechos. La película de 1986 Critters también se inspiró en la historia. Pero lo más importante es que la historia cambió nuestra forma de pensar sobre los extraterrestres. Antes de 1955, los extraterrestres en la ciencia ficción solían representarse como humanoides altos y verdes. Después de Kelly, surgió un nuevo arquetipo: pequeñas criaturas grises con cabezas enormes y ojos brillantes. Así es como imaginamos a los extraterrestres hoy en día. La frase "hombrecitos verdes" también surgió de este incidente. Aunque la familia describió a las criaturas como plateadas, los periódicos las llamaron verdes para mayor claridad. El propio pueblo de Kelly finalmente aceptó su extraña historia. En 2010 se estableció un festival anual, Little Green Men Days, que se celebra cada 21 de agosto. Turistas de todo el mundo acuden para ver el lugar donde la humanidad se encontró por primera vez con lo desconocido. Pero para quienes estuvieron allí esa noche, no es motivo de celebración. De las 11 personas que sobrevivieron a aquella aterradora noche, la mayoría se llevó el secreto a la tumba. Se negaron a hablar de lo ocurrido, ni siquiera con sus familiares. El trauma fue demasiado profundo. Lucky Sutton nunca volvió a reírse de las historias de ovnis. Hasta su muerte en la década de 1980, se despertaba bañado en sudor frío, soñando con brillantes ojos amarillos. Billy Ray Taylor regresó a Pensilvania y nunca volvió a hablar de Kelly. Cuando los periodistas intentaron encontrarlo, se negó a ser entrevistado. Glennie Langford, la matriarca de la familia, guardó silencio hasta el final, pero antes de morir le dijo a su hija: "Lo que vimos esa noche no era de este mundo, y le pido a Dios que nunca vuelva". De todos los involucrados, solo Geraldine Sutton Steed, la hija de Lucky, ha decidido contarle al mundo la verdad. Ha escrito 2 libros sobre lo que le sucedió a su familia y da charlas anualmente en el festival Kelly. La gente tiene derecho a saber, afirma. Mi padre nunca mintió. Lo que pasó esa noche fue real, y si ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. Los 3 últimos testigos vivos de esa noche se niegan a hablar. Guardan su secreto en silencio, con la esperanza de que la pesadilla no se repita. Durante décadas, los escépticos han intentado encontrar una explicación racional a los sucesos en Kelly. La teoría más popular es que la familia confundió a los búhos con extraterrestres, búhos cornudos,
que pueden resultar bastante inquietantes en la oscuridad. Quienes apoyan esta teoría señalan similitudes. Los búhos vuelan silenciosamente, tienen ojos grandes y brillantes, garras afiladas, y pueden ser agresivos al defender su territorio. La luz de la luna reflejada podría crear la ilusión de una piel metálica. Pero esta teoría tiene serias fallas. Primero, la familia Sutton vivía en el campo y conocía bien la fauna local. Habrían reconocido un búho, incluso en la oscuridad. Segundo, los búhos no pueden soportar 4 balas. Incluso el búho más agresivo saldría volando tras el primer disparo. Tercero, no explica lo principal, el objeto brillante que Billy Ray vio antes de que comenzaran los eventos. ¿Un meteorito? Pero los meteoritos no silban al caer. Otras teorías son aún menos convincentes. Algunas sugieren que la familia estaba borracha, pero la policía confirmó su sobriedad. Otras hablan de una alucinación colectiva, pero 11 personas no pueden alucinar lo mismo al mismo tiempo. Quizás la explicación más inquietante la ofreció el ex-sheriff Arthur Kanzler. Años después, afirmó haber visto a la hija de la familia sacar al gato de la red, y cuando el gato gritó, supe que era un marciano. Pero esta versión no surgió hasta 2003, casi 50 años después de los hechos, y parece un intento de desacreditar a los testigos en retrospectiva. Quizás la verdad sea que algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Quizás algo tan increíble sucedió esa noche que nuestras mentes se niegan a aceptarlo. El 21 de agosto de 2017, exactamente 62 años después del incidente, ocurrió algo simbólico. Ese día, un eclipse solar total pasó sobre Kelly. Durante 2 minutos, el pueblo quedó sumido en una oscuridad antinatural a plena luz del día. Miles de personas acudieron a Kelly para ver el eclipse en el mismo lugar donde la humanidad se encontró por primera vez con lo desconocido. Algunos bromearon diciendo que los extraterrestres regresarían con la oscuridad. Geraldine Steed estaba entre los espectadores. Tenía dibujos de hombrecitos verdes cosidos en sus pantalones. Los periodistas le preguntaron, ¿no teme que las criaturas regresen? «Comprueba a quién le estás agarrando la mano», respondió misteriosamente. «Asegúrate de que sea la mano que quieres agarrar. Porque no sabes quién podría estar a tu lado cuando oscurezca». Cuando el eclipse terminó y el sol volvió a brillar, no pasó nada. Ni ovnis, ni criaturas extrañas. Pero muchos notaron un detalle. Inmediatamente después del eclipse, todos los perros de la zona comenzaron a ladrar sin parar, igual que ladraron aquella noche de 1955. La historia de Kelly no es única. En las últimas décadas se han reportado miles de casos similares en todo el mundo. Pequeñas criaturas grises, con cabezas grandes y ojos brillantes, se han convertido en la imagen clásica de los extraterrestres. Pero hay un detalle inquietante. Los encuentros modernos con ovnis suelen ocurrir en los mismos lugares donde se registraron casos históricos. Es como si ciertos puntos geográficos atrajeran visitantes desconocidos. Kelly se encuentra en el paralelo 37. Una latitud conocida por su alta concentración de fenómenos anómalos. Los investigadores llaman a esta línea la autopista ovni de Estados Unidos. Es escenario de encuentros con objetos no identificados, avistamientos de criaturas extrañas y desapariciones inexplicables. ¿Casualidad o algo más siniestro? En 2020, el ejército estadounidense reconoció oficialmente la realidad de los ovnis, publicando videos de encuentros de pilotos con objetos no identificados. Los objetos demostraron una tecnología superior a cualquier otra conocida por la humanidad. De repente, la historia de la familia Sutton dejó de parecer tan increíble. Si el gobierno reconoce la realidad de los ovnis, quizás sea hora de revisar otros casos imposibles. Quizás 11 personas realmente se encontraron con representantes de una civilización extraterrestre esa noche de 1955. Quizás se trataba de una misión de inteligencia para estudiar la reacción humana al contacto. De ser así, el resultado fue predecible.
La gente reaccionó con miedo y agresividad. Dispararon contra todo lo que no entendían. Me pregunto qué conclusiones sacaron los observadores. 70 años después, la historia de Kelly sigue siendo uno de los encuentros con lo desconocido más misteriosos y mejor documentados de la historia de la humanidad. 11 testigos, pruebas físicas, informes policiales, todo apunta a que algo realmente sucedió esa noche aterradora. Pero quizás la lección más importante de esta historia no sea que los extraterrestres sean reales. Quizás la lección sea cómo reaccionamos ante lo desconocido. La familia Sutton se topó con algo increíble y respondió de la única manera que sabían, violentamente. Dispararon a criaturas que tal vez simplemente intentaban contactar, y la sociedad respondió aún peor. En lugar de examinar las increíbles pruebas, la gente ridiculizó y demonizó a los testigos. La familia se vio obligada a huir de su hogar y vivir escondida el resto de sus vidas. Es una historia sobre cómo el miedo a lo desconocido nos ciega a las posibilidades. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando nos enfrentamos a los milagros con balas en lugar de curiosidad. Hoy, mientras gobiernos de todo el mundo reconocen la realidad de fenómenos no identificados, nos encontramos en el umbral de una nueva era. Quizás pronto, la humanidad se enfrente de nuevo a lo desconocido. ¿Estaremos preparados esta vez? ¿Hemos aprendido las lecciones de Kelly? La vieja casa de la familia Sutton sigue en pie. Los años la han convertido en una ruina. Paredes inclinadas, ventanas abiertas, un techo carcomido por el tiempo. Pero si se mira con atención, se pueden ver rastros de aquella noche, agujeros de bala en las paredes, marcas de garras en los marcos de las ventanas. Los lugareños evitan la casa. Dicen que allí se pueden ver luces extrañas por la noche. Los niños cuentan historias de ojos brillantes en las ventanas de la casa abandonada. Se desconoce si esto es cierto o una leyenda, pero una cosa es segura. Lo que ocurrió en Kelly el 21 de agosto de 1955 cambió el mundo para siempre. Esa noche nos mostró que el universo está lleno de misterios que apenas comenzamos a comprender. Y quizás, en algún lugar de las profundidades del espacio, otras criaturas recuerden ese encuentro. Recuerden el planeta cuyos habitantes recibieron el primer contacto con disparos. Recuerda y espera el momento oportuno, en las tranquilas noches de verano, cuando el aire está quieto y los perros empiezan a ladrar sin parar. Recuerda la historia de la familia Sutton. Recuerda lo que ocurrió cuando el cielo se partió y lo desconocido llamó a la puerta de la humanidad. Y prepárate, porque la oscuridad puede volver en cualquier momento, y esta vez puede que no estemos preparados para lo que trae consigo. Comprueba de quién es la mano que sostienes en la oscuridad. Asegúrate de que sea una mano humana, porque nunca se sabe qué puede estar a tu lado cuando se apague la luz. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escribe en los comentarios si crees en los ovnis. Quizás tú mismo has visto algo inexplicable. Cuando el cielo se partió y lo desconocido llamó a la puerta de la humanidad. Y prepárate, porque la oscuridad podría regresar en cualquier momento, y esta vez puede que no estemos preparados para lo que nos depara. Comprueba de quién es la mano que sostienes en la oscuridad. Asegúrate de que sea humana, porque nunca se sabe qué podría estar a tu lado cuando se apague la luz. Gracias por escuchar. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escribe en los comentarios, ¿crees en los ovnis? Quizás hayas visto algo inexplicable. Cuando el cielo se partió y lo desconocido llamó a la puerta de la humanidad. Y prepárate, porque la oscuridad podría regresar en cualquier momento. Y esta vez, puede que no estemos preparados para lo que nos depara. Comprueba de quién es la mano que sostienes en la oscuridad. Asegúrate de que sea humana,
porque nunca se sabe qué podría estar a tu lado cuando se apague la luz. Gracias por escuchar. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escribe en los comentarios, ¿crees en los ovnis? Quizás hayas visto algo inexplicable.